Economía a 1000 es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Síguenos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 de hoy martes 19 de marzo del año 2024. Como todos los días los estaremos acompañando Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Un día bastante caluroso. Hola Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz martes, un saludo a toda la audiencia. Para mí, como siempre, es un placer estar acá acompañando a Economía 1000 y bueno, muy emocionado por la entrevista que se nos viene el día de hoy. Sí. Pero antes le decimos a la gente que ya está activo el canal de YouTube, así que la gente solamente puede googlear o buscar justamente en el canal de YouTube 1000 Noticias y ya estamos. Y también vamos en duplex por el canal 27 de Tigo Star. Y ya como lo estabas adelantando, tenemos una entrevista muy interesante e importante y ya le damos la bienvenida a Francisco Azuero, él es directivo de Econometría Consultores. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado aquí en Mesa Horacio Laves y Prince Otto. No, muy buenas tardes, Prince y Horacio. Muy complacido de estar aquí con ustedes hoy. Francisco, como decías, directivo de Econometría, y Econometría forma parte, de hecho, de la red de consultores La ECO, donde también la consultora MF Economía e Inversiones es integrante justamente de esta red de consultoras. Esto es un pequeño preámbulo nada más, Francisco, para que la gente justamente sepa de qué estamos hablando cuando estamos hablando justamente de la consultora Econometría. Y ya, sin más preámbulo, Francisco, me gustaría abordar principalmente la economía de Colombia, cómo está evolucionando ya a lo que sería el tercer mes del año, casi cerrando, aunque faltan algunas semanas aún, pero si podríamos tener al menos los datos más concretos que se tienen sobre la economía, sobre lo que está desempeñándose en materia de sectores económicos, cómo están viendo desde Econometría, Francisco. Bueno, tal vez lo primero, los datos más recientes sobre crecimiento económico en Colombia, y yo creo que en esto no es una excepción en general en los países del mundo, son los datos del año pasado, los datos del último trimestre del año pasado. Los informes se publican cada trimestre. Nuestro departamento de estadística es el Departamento Nacional de Estadística. Ellos producen el informe trimestral. Y el último dato que tenemos es el informe global del año pasado. En ese momento lo que nos informó fue un crecimiento bastante pequeño, un crecimiento del 0,6% del PIB, que fue pues una noticia pues relativamente negativa, que fue asimilada pues por los analistas económicos. Ese es el último dato que tenemos. Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, que es normalmente la mejor manera de analizar cuáles son las causas y cuáles son las perspectivas del crecimiento económico, tengamos en cuenta que el consumo de los hogares solamente creció el año pasado en 1,1% real. El consumo del gobierno un 0,9% real. Pero una cosa preocupante es que la formación bruta de capital, es decir, la inversión, cayó un 25%. Esto hizo que la participación de la inversión dentro del Producto Interno Bruto en Colombia fuera únicamente el 18%, que es la cifra más baja que tenemos hasta en este siglo. Las exportaciones subieron un 3,1%, pero las importaciones cayeron un 14,7%. Ese es el panorama de las cifras que tenemos con relación al comportamiento del año pasado. Francisco, ¿y la explicación de esta caída tanto por el lado de las inversiones y de las importaciones, cuáles serían, o hay alguna razón que justamente explique este comportamiento y cómo vino evolucionando ya también en los primeros meses del año 2024? Bueno, ¿cuáles son las explicaciones de la caída de la inversión? Pues hay que recordar de todas maneras que veníamos el año anterior de una economía recalentada, con unos índices de inflación altos,
con unos niveles de consumo bastante altos, que obligó al Banco de la República a subir las tasas de interés. El Banco de la República mantuvo las tasas de interés, de hecho las comenzó a subir desde octubre del 2021, las siguió subiendo gradualmente hasta llegar hasta el 13,25% en el 2023. Y normalmente unas tasas de interés altas tienen el efecto de disminuir el consumo de los hogares, porque los hogares van a pensar mucho antes de endeudarse, pero también disminuir la inversión. Pero esa no es la única causa. La única causa, especialmente lo que tiene que ver con la caída de la inversión. Yo creo que en esto ha influido de una manera muy fuerte una posición que ha asumido el actual gobierno del presidente Gustavo Petro contra el sector privado. Bastante, digamos, hostil frente a lo que tiene que ver con la inversión privada en sector minero, en sector energético, en el sector como de salud, en sector de construcción de vías, etcétera. Todo ello pues ha contribuido a esta disminución de la inversión, además de que añadamos de que en la reforma tributaria que se aprobó en Colombia a finales del año 2022 subieron de una manera importante las tasas impositivas a las empresas. Subieron al 35% del 32% que estaban antes. E inclusive en algunos sectores subió un poquito más, como en el caso del sector bancario. Y en el sector minero energético se produjo también, además de la subida de la tasa, hubo una disposición que se aprobó en esa reforma tributaria, disposición muy discutible, era que se les prohibía a las empresas mineras contabilizar como costo las regalías que le pagan al Estado. Esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal que examina la viabilidad o la concordancia con la Constitución de las leyes que se expiden en Colombia, y la Corte Constitucional en diciembre del año pasado declaró que esa disposición era inconstitucional. Es decir, que las empresas sí podían, de ahora en adelante sí pueden, deducir las regalías, considerarlas como un costo, para efecto de que su renta gravable se calcule después de deducir las regalías. Pero simplemente lo ponía como ejemplo de la actitud un poco hostil que ha tenido el gobierno con lo que tiene que ver con la participación del sector privado en la economía. Horacio. Francisco, en materia de inflación, si nos podrías comentar también cómo se está comportando este indicador en Colombia, y bueno, también la respuesta un poco de la banca central, ¿no?, con respecto a la tasa de política monetaria, cómo está tratando de combatir esta, si es que, como vimos también con Prince en nuestra pequeña investigación que hicimos, se mantiene un poco alta. Sí, en la inflación estamos en un terreno descendiente. Recordamos que el año 2020 fue un año de recesión, como en casi todo el mundo, y ahí tuvimos una inflación bastante baja, cercana al 1%. Ya en el 2021 y en el 2022, pues comenzó a subir. Hoy estamos en un terreno descendiente. La inflación del año pasado fue del 9,28%. Ya en febrero tenemos una tasa de inflación del 7,74%, que es el resultado más bajo que tenemos desde febrero del 2022. Esto creemos que está permitiendo, el Banco de la República comenzó a bajar las tasas desde el segundo semestre del año pasado, y creemos que la va a seguir bajando, por lo menos en su próxima reunión que se va a producir en estos días. Es posible que la rebaje, yo creería que la baja 0,5 puntos porcentuales. Francisco, ¿Colombia se supedita a una meta de inflación? Y si es así, ¿de cuánto es ese rango, si existe también, o ese centro que manejan en Colombia? Sí, normalmente el Banco de la República desde hace muchísimos años ha fijado como rango de inflación 2,5 a 3,5%, buscando que se acerque a una meta del 3%. Obviamente estábamos muy lejos, y eso fue lo que obligó a la intervención del Banco de la República para subir las tasas de interés, para tratar de disminuir la demanda agregada de la economía
tanto desde el punto de vista del consumo como desde el punto de vista de la inversión, ya una vez hemos tenido mejores noticias sobre el comportamiento de la inflación. Eso le ha permitido al Banco de la República comenzar a bajar las tasas. Francisco, si tuviéramos que describir estos componentes dentro de la canasta que mide justamente la inflación, ¿cuáles son estos componentes principales en materia de productos que están registrando una disminución y que de alguna manera o en gran manera están explicando justamente esta reducción de la inflación en Colombia? Tal vez los principales productos que han bajado de precios en Colombia en este año son los alimentos. Los alimentos, esto no es un secreto, yo creo que esto pasa mucho en otros países de América Latina. Los alimentos son bastante volátiles. Los precios de los alimentos son bastante volátiles porque depende de condiciones como la abundancia de cosechas, la abundancia o escasez de cosechas. Eso hace que entonces suben o bajen según las circunstancias, y hemos tenido aparentemente unas buenas cosechas en alimentos que han permitido que el precio de los alimentos baje. Pero por el otro lado sí hemos tenido alzas en otro tipo de productos. ¿Me explico? Sí. Durante la época de la pandemia, el gobierno tomó una decisión de casi que congelar las tarifas de servicios públicos, especialmente las tarifas de energía eléctrica. También se tomó la decisión de congelar el precio de la gasolina, pese a que durante 2021-2022 el precio del petróleo a nivel mundial subió. Entonces aquí tenemos un esquema en lo que tiene que ver con el manejo de la gasolina o del ACPM o diésel, que normalmente habíamos llegado a un esquema en que el precio, porque es un precio administrado, porque prácticamente es un monopolio, Ecopetrol, que es una empresa pública, es un monopolio, pero se necesita que sea un precio administrado. El Estado regula el precio de la gasolina y el precio del ACPM. ¿Cómo hace para regularlo? Pues existe normalmente una fórmula en donde a partir del precio internacional del petróleo y de los costos de procesamiento o de refinería, pues se le reconoce a Ecopetrol el costo de oportunidad, es decir, es como si exportara el petróleo, como si exportara la gasolina. Y eso es lo que se le reconoce a Ecopetrol, lo que los consumidores le reconocemos en ese precio administrado. El gobierno había tomado la decisión, o tomó la decisión desde 2020, para tratar de suavizar un poco todas las dificultades que se presentaron a los consumidores en ese año, de congelar el precio de la gasolina y de congelar el precio de la CPN. ¿Quién pagaba ese subsidio? Pues el Estado. El Estado le daba a Ecopetrol, le paga a Ecopetrol plenamente el precio, pero al consumidor le llega la gasolina entonces más barata de lo que es el precio internacional. Esa situación era insostenible, porque el déficit del instrumento que tenemos para eso, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pues el gobierno le estaba debiendo unas sumas enormes de dinero a ese fondo. ¿De cuánto aproximadamente, también, Francisco? ¿Cómo? ¿De cuánto aproximadamente era la deuda? Era una deuda de unos 50.000 millones de pesos o 60.000 millones de pesos aproximadamente, tal vez más. No tengo la cifra en este momento. Pero importante, con impacto. Sí, es una cifra enorme. Sí. Pero el gobierno tenía que ponerse al día, tenía que pagar esa deuda y no podía dejar que se siguiera acumulando. Entonces ha tenido que subir el precio de la gasolina y ha tenido también que subirse el precio de la energía eléctrica, con otro problema adicional en el precio de la energía eléctrica que ahorita les menciono. Ha subido el precio de la gasolina y eso pues indudablemente tiene unos efectos inflacionarios. El gobierno no ha querido aumentar el precio del ACPM. No ha querido porque los camioneros se han opuesto y el gobierno no quiere tener problema con los camioneros, ha tratado de manejarlos, pero el precio del ACPM sigue congelado y la deuda del gobierno con Ecopetrol por concepto del subsidio al ACPM ha seguido acumulándose. Entonces el déficit total del Fondo de Estabilización ha disminuido,
por la gasolina, pero ha aumentado un poco con el ACPN. En la electricidad también ha pasado algo semejante. Hubo una congelación durante cierto tiempo, que esa congelación la tenía que pagar el gobierno, porque era un subsidio realmente, y se le tenía que reconocer a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Pero además de eso hemos tenido otro problemita este año, o digamos desde finales del año pasado, es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño en un país como Colombia, cuya matriz energética depende mucho del agua, de la abundancia de agua. Entonces, en la medida en que los embalses comienza a bajar la generación de energía hidroeléctrica, y tenemos que prender unas plantas que tenemos de respaldo, que son las plantas térmicas. Pero esas plantas producen energía más cara. Y el mercado, entonces, yo creo que el mercado en Colombia está más o menos bien organizado en lo que tiene que ver con el funcionamiento de energía eléctrica. Entonces, el precio ha tenido que subir, el precio de la energía eléctrica ha tenido que subir. Entonces, eso también ha podido influir algo en que la inflación no haya bajado todo lo que se quisiera que haya debido bajar. Francisco, nos quedan minutos antes de lamentablemente terminar esta entrevista muy interesante, pero tengo una batería al igual que Horacio de preguntas, pero no quiero despedirte sin preguntarte lo siguiente. ¿Cómo vieron este cambio de calificación de Standard & Poor's a Colombia de estable a negativa? A negativa. Sí, a negativa, considerando que Colombia gozaba del grado de inversión y con esto quizás se está alejando mucho más de ese peldaño tan anhelado por muchos países de la región. Sí, indudablemente una baja en la calificación, pues todavía no es una baja, es una baja en la perspectiva, todavía no baja en la calificación. Pero de todas maneras es preocupante. Es preocupante porque esto va a elevar los costos del endeudamiento tanto para el sector público como para el sector privado. Los nuevos bonos que emita Colombia en los mercados internacionales va a tener que reconocer una tasa más alta de interés. Y esto es, digamos, es peligroso llegar a una senda en la cual tengamos que pagar más por intereses, eso deteriore más la situación fiscal. Como la situación fiscal se deteriora, nos rebaja la calificación, y eso llega a un momento en que eso es insostenible. Eso hay que ponerle mucho cuidado, y en mi opinión yo creo que el gobierno tiene que hacer muchísimos esfuerzos para tratar de frenar y revertir esa situación y volver al grado de inversión. Eso solo hace generando confianza, mandando mensajes adecuados al mercado, mensajes adecuados en lo que tiene que ver con la estabilidad de la política macroeconómica, por ejemplo, con el respeto a las reglas del juego, con el respeto a la estabilidad jurídica. Ese es el tipo de mensajes que tiene que estar mandando el gobierno permanentemente, y no solo mandándolo, sino haciéndolo. Porque un déficit fiscal, por ejemplo, demasiado grande, pues lo único que puede hacer es contribuir a ese deterioro de la calificación. Y finalmente, Francisco, ¿cuál es la perspectiva de cierre? Sé que estamos empezando básicamente el 2024, pero de lo que maneja Econometría en materia de proyección económica 2024 y también de inflación. Bueno, en estos momentos es bastante complicado hacer proyecciones, sobre todo en un ambiente bastante volátil y bastante agitado, inclusive desde el punto de vista político como el que estamos teniendo en Colombia. El presidente Petro hizo un anuncio el viernes de que iba a citar una asamblea constituyente. Eso digamos, asusta a los mercados. Claro. Porque ¿para qué quiere la asamblea constituyente? Pues no sé. Pues así comenzó Chávez, citando una asamblea constituyente. No digamos que pueda ser un experimento semejante, pero eso introduce nerviosismo en los mercados, y ese nerviosismo hace que baje la inversión. Entonces, desde ese punto de vista, yo esperaría que, de no ser por esos ruidos, la economía pueda tener un crecimiento un poquito más alto este año, por los lados de 1,5, 1,7% del PIB. Pero puede distorsionarse si
este ambiente de inestabilidad permanece. Y yo creo que el gobierno allí, nuevamente en este frente, tiene que dar unos mensajes muy fuertes de tranquilidad. Y con respecto a la inflación, tampoco podemos adelantar nada todavía, Francisco. No, yo espero que la inflación siga bajando. Hay aspectos que, digamos, atentan en contra de eso, como es el precio de los energéticos, el precio del ACPM, que va a subir, pero, digamos, el ACPM, si el gobierno decide subir al CPM, es buena noticia desde el punto de vista fiscal, porque se disminuye ese hueco, pero algo puede incidir en la inflación. De todas maneras, yo creo que tarde o temprano el gobierno que tiene que tomar esa decisión con relación al ACPM. Y en lo que tiene que ver con productos agrícolas, no creo que haya malas noticias. El fenómeno del Niño no ha sido tan grave desde el punto de vista de la producción agrícola, por lo menos hasta este momento. Entonces, yo creo que la inflación puede continuar bajando. No vamos a llegar a la meta este año, de pronto llegamos a la meta más bien hacia el 2025. Este año podríamos estar entre 5 y 6% de inflación. Francisco, como todas las veces, un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente martes. Muchas gracias, Pris, muchas gracias, Horacio, y muy grato estar aquí con ustedes. Era Francisco Azuero, directivo de Econometría Consultores, hablándonos sobre el panorama económico de Colombia. Como siempre, yo diría como una clase magistral la que nos trae siempre Francisco cuando nos habla de Colombia, y obviamente Paraguay no puede abstraerse de lo que pasa en la economía de la región, y por supuesto la colaboración de Econometría Consultores en Economía 1000 es más que un aporte significativo para el análisis de lo que siempre hablamos, coyuntura nacional y regional. Horacio, ¿te parece si hacemos el pimponeo de noticias económicas? Porque justamente lo dejamos un poco atrás considerando esta entrevista internacional. Bueno, Prince, también reiterar mi agradecimiento a Francisco, que nos acompañó de Colombia. Realmente sumamente interesante su participación aquí en el programa, como siempre. Y bueno, Prince, vamos a las noticias, así después pasamos también a nuestro próximo bloque. Adelante, José. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Los precios del petróleo alcanzaron el día de ayer niveles máximos en los últimos 4 meses, luego de que Irak, el quinto mayor productor de petróleo del mundo, haya anunciado un recorte en sus exportaciones, y luego de que Ucrania haya atacado refinerías de petróleo ruso, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible interrupción en el suministro mundial del petróleo. El crudo Brent alcanzó los 86,8 dólares el barril, mientras que el WTI alcanzó los 82,6 dólares por barril. Ya noticias nacionales, la balanza comercial en el Paraguay al mes de febrero totalizó unos 2.792,4 millones de dólares en exportaciones. Esto es un 27,1% superior a lo registrado en el mismo mes del año 2023. Y ya nos avisan desde producción que está en comunicación Norman Barrios, él es coordinador comercial de Bangor S.A. ¿Cómo estamos, Norman? ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado. Hola, Prince, un saludo para vos, para Horacio, para todos los oyentes del programa. Te estamos llamando porque queremos conocer más sobre esta feria especial de invernada por pantalla que está preparando justamente Bangor S.A. Si podrías darnos más detalles al respecto, Norman. Sí, ¿qué tal? Vamos a tener una feria el día lunes 25 de marzo con Ganadera invitados, ¿verdad? También va a estar la firma Forestal y Ganadera Don Pedro. Vamos a estar subastando invernada por pantalla y animales de consumo por pantalla también. Cuando estamos hablando de estos animales, ¿de qué tipo de animales nos referimos, Norman, para que la gente pueda también entender de lo que estamos hablando de esta feria de invernada? Sí, vamos a tener 1.500 cabezas a subastar en diferentes categorías. Vamos a tener desmamantes machos, desmamantes hembras, vaquillas para servicio, para invernada y animales de consumo también. Una oferta bien variada, de buena calidad genética. Entonces esperemos que los oyentes ahí puedan acompañarnos un poquitito. Acá Horacio está tomando nota, te cuento, Norman. Norman, esta feria que estás mencionando que se va a realizar el día lunes 25, ¿dónde va a tomar lugar y también dónde la gente puede acercarse para ver qué se está ofreciendo? Sí, esto se va a realizar de forma presencial en el Salón Social de la Asociación Rural Regional Central Chaco. Eso está dentro del predio.
va a ser a las 20 horas, transmitido vía streaming por Copa TV. Los muchachos están a full certificando todavía los lotes, estamos a full trabajando todavía, entonces en estos días ya vamos a tener catálogo para ir publicando por las redes sociales de Bangor y a través de la página web también. Con respecto a los beneficios que va a ofrecer esta feria, Norman, ¿podrías comentarnos también al respecto? Sí, los clientes que tengan carpeta autorizada en la firma Bangor van a contar con importantes beneficios que va a dar la ganadera M&M, ¿verdad? Esto van a ser 150 kilómetros de flete gratis. También van a tener 6 cuotas sin intereses para la compra de estos lotes. Y lo que sea fuera de los lotes de ganadera M&M también podrán contar con la financiación especial de la firma, ¿verdad? Una que tengan carpeta autorizada. ¿La gente está todavía a tiempo para solicitar o hacer ese proceso de carpeta autorizada, Norman? Sí, puede entrar a la página web de Bangor, www.bangor.com.py. Ahí están los números de contactos, también está la dirección de correo y los requisitos para habilitar carpeta, ¿verdad? Esto va a ser el día lunes, entonces tenemos tiempo todavía como para que la gente interesada pueda acercarse y realizar su consulta. Norman, acá Prince me pregunta, pues está muy interesada sobre el tema de esta financiación especial, que bueno, ya estuviste comentando un poco del tema de las cuotas sin interés. Si nos puedes comentar un poquito más de qué se trata y al final cómo eso va a terminar beneficiando al que se acerca a ustedes. Te cuento, Norman, que estoy súper entusiasmada porque Horacio me va a dar el capital, así que estamos haciendo una suerte de consorcio para lo que va a ser esta feria. Sí, y esta es la oportunidad porque va a haber excelentes lotes para cargar el campo, ya sea para futuros vientres o para engordar y enviar a frigoríficos después, ¿verdad? Bueno, una vez que la carpeta esté autorizada, o sea, hayan completado los requisitos, Bangor también da financiación 30, 60, 90 días, eso con un interés, ¿verdad? Entonces, tener la posibilidad de financiar tu compra, no hace falta que sea anticipado, de prender tu capital y poder aprovechar, ¿verdad? La financiación que te brinda Bangor para poder comprar excelentes animales. Para reiterar, Norman, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre esta feria especial de invernada por pantalla? En www.bangor.com.py. También estamos en Instagram, ¿verdad? bangor.py. Ahí están a full los muchachos de marketing subiendo material de la feria, ¿verdad? Y vamos a estar también subiendo el catálogo con todos los lotes, la descripción, la característica, a medida que los muchachos vayan terminando la certificación. Norman, ¿puedes reiterarnos nuevamente esta feria, cuándo se realiza, a qué hora y sobre todo dónde? Sí, bueno, lunes 25 de marzo, 20 horas, a través de Copa TV o en el Salón Social de la Regional Central Chaco en la ARP. Les esperamos a todos, 1.500 cabezas va a estar por Bangor, de todo, de mamantes machos, de mamantes hembras, vaquillas, vacas y animales para consumo también. Así que les esperamos a todos. Ahí estaremos, Norman. Que tengas un excelente martes y vamos a estar en contacto. Gracias a vos, Príncipe del Espacio, saludos a Horacio y a todos los oyentes. Muy amable. Gracias, era Norman Barrios, de coordinador comercial de Bangor S.A., así que anunciándonos sobre esta feria especial de invernada por pantalla. ¿Tomaste nota? ¿Te agendaste ya, Horacio? Sí, tomé nota que salimos acá con un consorcio nuevo, Príncipe, pero me parece muy bien. No estabas enterado, pero bueno. No, pero me parece fue firmo, muy público. Yo firmo. Quiero incorporar desde mañana, si me permiten, compañeros, esta línea de WhatsApp para que recibamos mensajes de la audiencia con temas que quizás quieran también poner en mesa para ser debatido, analizado. Así que es el 0994-674-000, o sea, 674-000. Así que desde mañana vamos a tener habilitado el número del WhatsApp para que la gente pueda estar en contacto de manera más cercana con nosotros. ¿Te parece, Horacio? Me parece genial, Prince. Bueno, también aprovechar la oportunidad para recordar a la audiencia que siempre estamos en Spotify, en YouTube, ahí bajo el nombre Economía 1000, y que bueno, este mismo episodio se va a volver a repetir por la 1000 AM a las 7:30, 8, así que nos van a poder volver a escuchar ahí. Y mañana nos reencontramos puntualmente a las 13:30. Que tengan un excelente martes. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000.
Un programa de MF Economía e Inversiones. Economía a 1000 fue presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py.